mujeres estoicas en la antigüedad. El silencio que resiste. En una época donde el valor se medía con espadas y las decisiones se tomaban en voz masculina, hubo mujeres que no necesitaron ejércitos ni tronos para hacerse eternas. Mujeres que no alzaron la voz, pero elevaron el alma. Que no gobernaron imperios, pero gobernaron su dolor con una fuerza que desafía los siglos. Ellas no buscaban gloria, sino virtud. No respondían con lágrimas, sino con templanza. No pidieron permiso para ser sabias, fuertes o valientes. Simplemente lo fueron. Fueron esposas, madres, hijas, pero, ante todo, fueron estoicas. En sus gestos silenciosos y decisiones firmes, desafiaron la idea de que la filosofía era cosa de hombres. Vivieron con coraje, sufrieron con dignidad y murieron con honor. No necesitaron escribir tratados, sus vidas fueron el tratado. Hoy recordamos sus nombres no solo por lo que hicieron, sino por lo que enseñaron con su ejemplo, que la verdadera libertad no se encuentra en el poder exterior, sino en el dominio interior. Esta es la historia de las mujeres que practicaron el estoicismo no con palabras, sino con la vida. Porcia Catonis. Valentía nacida del linaje estoico. Porcia Catonis, también conocida como Porcia, fue mucho más que la hija de Catón el Joven, el célebre senador romano y férreo defensor del estoicismo. Fue una mujer que vivió en un contexto de profundos conflictos políticos y morales, y que eligió encarnar los valores filosóficos heredados no desde la comodidad, sino desde la acción, el dolor y el sacrificio. Educada en una familia donde el deber, la virtud y el autocontrol eran más que ideas, Porcia se convirtió en un espejo viviente del estoicismo. Su padre, símbolo de integridad inquebrantable, prefirió quitarse la vida antes que vivir bajo el dominio de Julio César, un gesto que dejaría una profunda huella en la joven Porcia. Se casó con Marco Junio Bruto, uno de los principales conspiradores en el asesinato de César. Esta unión no solo fue política, sino también filosófica, ambos compartían ideales de libertad, virtud cívica y resistencia ante la tiranía. Sin embargo, en un mundo donde la mujer estaba relegada a lo doméstico, Porcia rompió los esquemas, no aceptó ser solo espectadora, quiso participar en los asuntos más graves, incluso aquellos que implicaban traición, guerra y muerte. Rasgos estoicos. La historia más impactante sobre Porcia es también la más reveladora de su espíritu estoico. Cuando Bruto comenzó a conspirar contra Julio César, Porcia percibió su ansiedad, su silencio, su peso interno, y le pidió compartir sus preocupaciones. Pero Bruto, temiendo que ella no pudiera soportar la presión o ser víctima de tortura en caso de descubrimiento, decidió mantenerla al margen. Entonces, Porcia tomó una decisión radical, se hirió en el muslo con una daga, provocándose una profunda herida. Durante días soportó el dolor en silencio, sin buscar ayuda ni compasión. Cuando finalmente se presentó ante su esposo, le mostró la herida y, con voz firme, le dijo que si podía soportar el sufrimiento físico sin vacilar, también podía guardar un secreto de estado. Este acto, que podría parecer extremo o incluso insensato desde una mirada moderna, fue en su tiempo un poderoso gesto de control emocional, autodominio y coraje, todas cualidades esenciales del estoicismo. Porcia no buscaba demostrar debilidad ni manipular a su esposo con emociones, buscaba reivindicar su capacidad racional y su fuerza de carácter, en igualdad con cualquier ciudadano romano varón. Su acto fue tan impactante que autores como Plutarco lo conservaron en sus relatos. En una época donde el cuerpo femenino era considerado frágil y su mente, volátil, Porcia desafió el paradigma con un acto silencioso y sangrante de virtud y fuerza interior. Su muerte, una despedida silenciosa. La muerte de Porcia también está envuelta en dramatismo estoico. Tras el suicidio de Bruto en la batalla de Filipos, Porcia, según algunas fuentes, se quitó la vida al no soportar la derrota de sus ideales ni la ausencia de su esposo. La versión más difundida, aunque discutida por los historiadores, sostiene que se tragó brasas ardientes. Sea cierta o no esta versión, lo que queda claro es que Porcia no temía la muerte, porque para el estoico, la muerte no es un mal. Lo malo es vivir indignamente, rendirse al miedo o la cobardía. Y en ese sentido, Porcia vivió y murió como una verdadera estoica. Frase célebre atribuida.
¿Crees que no soy más que una mujer débil, incapaz de guardar un secreto por miedo al dolor? Esta frase resume su espíritu. Es una acusación contra el prejuicio, un grito de igualdad filosófica en un mundo profundamente patriarcal. Porcia no quiso ser tratada con delicadeza por ser mujer. Quiso ser tratada con respeto, como un alma capaz de virtud, de coraje y de razón, tal como enseñaban los estoicos. La figura de Porcia Catonis trasciende el rol de esposa o hija. Fue una practicante del estoicismo no desde la teoría, sino desde la experiencia, el cuerpo, el dolor. Su vida es un ejemplo de cómo los principios filosóficos pueden vivirse con intensidad incluso en las sombras de la historia. En ella encontramos una lección para nuestro tiempo: la fortaleza no tiene género, el coraje no tiene límites, y la virtud no está reservada a unos pocos. Porcia nos enseñó que incluso en el silencio de los salones privados, el alma humana puede elegir la grandeza. Arria la Mayor. El coraje como legado eterno. En el siglo I después de Cristo, cuando Roma estaba bajo el control del emperador Claudio y la política era una red de traiciones, conspiraciones y ejecuciones, vivió una mujer cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como símbolo de valor: Arria la Mayor. Esposa del senador Caecina Paetus, Arria pertenecía a la nobleza romana, pero lo que la inmortalizó no fue su rango, sino su espíritu. Cuando su esposo fue acusado de participar en una conspiración contra el emperador, el castigo fue inminente: debía suicidarse para evitar la deshonra de una ejecución pública. Sin embargo, el miedo lo paralizaba, dudaba, temblaba ante la idea del fin. Fue entonces cuando ocurrió uno de los actos más sobrecogedores de la historia romana. Arria tomó la daga, se la clavó en el pecho con decisión, y luego se la entregó a su esposo diciendo con serenidad: Non dolet, paete. No duele, paeto. Ese instante, una frase, un gesto, una herida, se convirtió en uno de los símbolos más claros del ideal estoico: la libertad interior frente al sufrimiento y la muerte. En lugar de dejarse llevar por el dolor o el pánico, Arria mostró que el espíritu humano, guiado por la razón y la virtud, puede dominar incluso el mayor de los temores: la muerte. Rasgos estoicos. Arria no fue solo una mujer valiente. Fue una practicante auténtica del estoicismo, una filosofía que enseñaba que no debemos temer lo que no depende de nosotros, y que la virtud es el único bien verdadero. Su vida está llena de ejemplos de dominio emocional y sacrificio silencioso. Uno de los más conmovedores es la muerte de su hijo. Cuando el joven cayó enfermo y murió, Arria no se lo contó a su esposo, que estaba gravemente enfermo, para no afectarlo ni poner en riesgo su salud. Durante varios días, entraba en la habitación de Paetus con el rostro sereno, hablaba con él como si todo estuviera bien, y solo cuando salía, lloraba en silencio, sola, contenida. Ese tipo de autocontrol no era una negación de la emoción, sino una sublimación de la virtud sobre el impulso. No era frialdad. Era fuerza interior. Era amor canalizado a través del deber. Era el alma de una mujer guiada por el ideal estoico del equilibrio entre razón y sentimiento. El legado de su gesto. El gesto de Arria traspasó el tiempo y las fronteras. Fue recogido con admiración por Séneca, el filósofo estoico y tutor de Nerón, quien vio en su acto una lección viva de lo que significa dominar el sufrimiento. No era un acto impulsivo, ni un suicidio desesperado. Era una enseñanza silenciosa: la muerte no es un mal si se enfrenta con dignidad. Para los estoicos, el valor no se mide solo en palabras, sino en actos, y Arria se convirtió en un modelo para todos, hombres y mujeres por igual. Su frase, breve y poderosa, es como un eco eterno que recuerda que el miedo puede ser vencido por la virtud, y que el dolor puede ser reducido al silencio por la fuerza del carácter. Arria la Mayor, al igual que Porcia Catonis, no nació para ser recordada como una esposa fiel, sino como una maestra de fortaleza interior. En una época en la que las mujeres eran consideradas inferiores en razón y juicio, ella demostró que la virtud no tiene sexo, ni la sabiduría está reservada a los hombres. Ambas mujeres, separadas por generaciones pero unidas por el espíritu estoico, desafiaron su época sin rebeliones ruidosas, sino con gestos silenciosos. Con la fuerza de quien domina su alma mientras el mundo se derrumba a su alrededor.
Nos enseñan que el estoicismo no se limita a discursos filosóficos ni a debates en el Senado. Se vive en las decisiones difíciles, en el amor sin egoísmo, en la muerte sin temor. Arria no fue una mártir. Fue una maestra de libertad. Y su legado no está en la sangre derramada, sino en la idea de que ningún dolor es más fuerte que una voluntad cultivada con virtud. Cornelia Africana. La madre de los Gracos y el ejemplo de virtud romana. Cornelia Africana no fue simplemente una madre ni una viuda honorable, fue una figura casi legendaria de la virtud romana. Hija del gran general Escipión el Africano, quien derrotó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, Cornelia nació en el seno de una familia con enorme prestigio y responsabilidad política. Su linaje la colocó en el centro del poder y la tradición republicana, pero ella supo trascender el rol que la sociedad le tenía reservado. Contrajo matrimonio con Tiberio Sempronio Graco, un político influyente y hombre de honor. Su unión fue considerada ejemplar. Sin embargo, la tragedia tocó su vida, quedó viuda siendo aún joven. La costumbre dictaba que una mujer de su posición debía volver a casarse, pero Cornelia rompió con esa tradición. Rechazó ofertas, incluso del poderoso rey egipcio Ptolomeo VIII, y decidió consagrarse por completo a la educación de sus hijos. Lo que hizo de Cornelia una figura estoica no fue un discurso ni un tratado filosófico, sino su forma de vivir con sentido del deber, templanza y fortaleza emocional. Autodisciplina y desapego. En un mundo donde el lujo y la ostentación eran símbolos de estatus, Cornelia practicaba la austeridad consciente. Su famosa frase, al señalar a sus hijos como sus verdaderas joyas, no era solo una expresión maternal. Era una declaración de principios. El verdadero valor de la vida no reside en las posesiones, sino en la virtud cultivada en otros y en uno mismo. Educadora de reformadores. Dedicó su vida a forjar el carácter de Tiberio y Cayo Graco, quienes años después se convertirían en reformadores radicales de Roma, luchando por los derechos del pueblo frente a la oligarquía. Si bien sus destinos terminaron trágicamente, el espíritu estoico de su madre vivía en sus ideales de justicia, deber cívico y sacrificio personal. Serenidad ante el dolor. Tras la violenta muerte de sus hijos en manos de la élite romana, Cornelia no se quebró públicamente. Aceptó el destino con una dignidad estoica, sin rencor ni queja, consciente de que la virtud a veces exige pagar un precio muy alto. Se cuenta que, incluso en su vejez, hablaba de sus hijos no con tristeza, sino con orgullo, como si todavía vivieran a través de sus principios. Frase célebre. Estas son mis joyas. Una frase breve, pero que condensa el espíritu del estoicismo, renunciar al oropel externo para abrazar la belleza de la virtud interior, del deber cumplido, del legado sembrado en los demás. Cornelia entendía que la fama, la riqueza y el lujo son efímeros, pero el honor, la educación y la virtud son eternos. Cornelia Africana no empuñó armas ni dictó leyes. Pero inspiró una revolución de conciencia desde el ámbito más íntimo, el hogar. Fue madre, maestra, ciudadana ejemplar y símbolo de integridad. Su figura demuestra que el estoicismo no es una filosofía reservada a los hombres en el Senado o el campo de batalla, sino una manera de ser que también florece en la ternura, en el sacrificio cotidiano y en el silencio de quienes educan con el ejemplo. Cornelia es el recuerdo vivo de que la fortaleza más profunda es la que nace del amor guiado por la razón. Fania. La nieta de Arria que heredó su templo. Fania no fue una mujer común en la Roma imperial. Nació dentro de una dinastía de virtud y coraje, era nieta de la legendaria Arria la Mayor, célebre por clavarse una daga en el pecho para inspirar valor a su esposo, y fue hija de Trasea Paetus, un senador y mártir del estoicismo que enfrentó con dignidad el despotismo de Nerón. Desde niña, Fania respiró la filosofía estoica como quien hereda un tesoro sagrado. Su vida se entrelazó con la historia de Roma no desde el poder, sino desde la resistencia moral. Se casó con Elvidius Priscus, un filósofo y senador profundamente comprometido con los ideales estoicos, quien no temía criticar la tiranía ni defender la libertad del pensamiento. Rasgos estoicos. Fania no solo acompañó a su esposo en su lucha, asumió como propios los valores que él defendía, incluso tras su muerte.
Fidelidad al deber filosófico. Cuando Elvidius fue ejecutado por orden del emperador Vespasiano a causa de sus escritos subversivos, Fania no se refugió en el silencio ni el miedo. En un acto que hoy calificaríamos de valentía civil, decidió publicar sus obras, difundiendo ideas consideradas peligrosas por el régimen. Sabía que su decisión podría costarle todo, y lo aceptó. Exilio con dignidad. Por difundir los escritos de su esposo, fue condenada al exilio por el emperador Domiciano. Sin embargo, lo afrontó con serenidad y sin rastro de resentimiento. En lugar de quebrarse, su figura se hizo más luminosa, representaba una resistencia sin armas, una mujer que ante la opresión no pedía clemencia, sino que elegía la virtud por encima de la comodidad. Templanza heredada. Como su abuela Arria, Fania encarnó el principio estoico de que la libertad interior es invulnerable. La persecución y el castigo no lograron quebrar su espíritu. Incluso en el destierro, se mantuvo firme, tranquila, convencida de que el sufrimiento era parte del camino de quienes vivían según la razón y la verdad. Reconocimiento histórico. El propio Plinio el Joven, testigo de su época, escribió sobre ella con admiración, describiéndola como una mujer tan valiente, firme y virtuosa como sus ilustres antecesores. Para él, Fania representaba la continuidad del estoicismo a través de las generaciones, la semilla de una filosofía que florecía no solo en la política o la guerra, sino también en la vida familiar, en la educación y en la fidelidad a los principios, incluso en el exilio. Fania nos enseña que la verdadera fuerza no siempre está en la espada, sino en el alma que se niega a traicionarse a sí misma. Su vida fue una cadena de elecciones valientes, de fidelidad a la verdad y de resistencia ética frente a los abusos del poder. Ella representa a todas aquellas mujeres que, sin ocupar tronos ni comandar ejércitos, sostuvieron con dignidad el peso de la historia, enfrentando la injusticia con palabras, silencio o presencia. En Fania, el estoicismo no fue una teoría. Fue acción, fue legado, fue una antorcha encendida por su abuela y transmitida con firmeza. Su historia es un recordatorio de que la libertad más profunda, aquella que ningún emperador puede arrebatar, es la del espíritu que elige vivir con coraje, verdad y virtud. Hipatia de Alejandría. La razón como escudo frente a la barbarie. Hipatia nació en Alejandría en el siglo IV después de Cristo, en un mundo que comenzaba a alejarse de la luz de la filosofía clásica y a caer en las sombras del fanatismo religioso. Fue hija del matemático Teón, quien la educó en geometría, astronomía, ética y filosofía. Desde joven, Hipatia destacó como una mente brillante y una voz de equilibrio en un tiempo turbulento. En una sociedad que comenzaba a cerrar las puertas del saber, Hipatia las mantuvo abiertas. Se convirtió en maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñaba no solo matemáticas o ciencia, sino una forma de vida basada en la búsqueda de la verdad, la virtud y la armonía interior. Rasgos estoicos. Aunque fue más cercana al neoplatonismo, Hipatia encarnó los más altos ideales del estoicismo: autodominio, dignidad ante el sufrimiento, y fidelidad a la razón como guía suprema. Serenidad frente a la violencia. En medio del creciente enfrentamiento entre cristianos, paganos y autoridades romanas, Hipatia eligió mantenerse al margen de la violencia y apeló siempre al diálogo y la razón. A pesar de ser blanco de fanáticos por su influencia y sus enseñanzas, nunca recurrió al odio ni a la agresión. Autodominio y fortaleza interior. Sabía que estaba en peligro, pero no se escondió ni se retractó. Continuó enseñando, caminando por las calles de Alejandría con la frente en alto. Su compostura ante el miedo fue una forma de resistencia moral. El cuerpo podía ser agredido, pero su espíritu era inviolable. Valor ante la muerte. En el año 415 después de Cristo, fue secuestrada por una turba religiosa y brutalmente asesinada. Su muerte fue uno de los momentos más oscuros del declive de la sabiduría antigua. Sin embargo, los relatos indican que enfrentó su destino sin clamar, sin suplicar, con la misma dignidad con la que había vivido. En este acto final, Hipatia se convierte en un símbolo estoico. No eligió su muerte, pero sí eligió cómo vivir hasta el último segundo. Herencia filosófica y espiritual. Hipatia no dejó tratados filosóficos escritos por su puño,
pero su vida fue un tratado viviente sobre cómo resistir la ignorancia con sabiduría, la violencia con compostura y el fanatismo con la llama inextinguible de la razón. Fue una mártir de la verdad, pero no de una religión ni de una política, sino de un ideal filosófico, el ser humano como ser racional y virtuoso, capaz de guiarse por el pensamiento, el discernimiento y el respeto por los otros. Su figura ha sido reivindicada a lo largo de los siglos como símbolo de la libertad de pensamiento, del coraje intelectual y de la fuerza serena que nace de una vida vivida con propósito. Hipatia, como Arria, Fania, Porcia o Cornelia, no solo desafió las convenciones de su época, trascendió los límites del miedo, el género y el poder, convirtiéndose en un faro para todas las generaciones que buscan vivir con integridad, sabiduría y valor. Su ejemplo nos recuerda que el estoicismo no es solo una escuela de filosofía, sino una forma de estar en el mundo, incluso cuando ese mundo se vuelve hostil. Hipatia no blandió una espada ni lideró ejércitos, pero con la fuerza de su mente y el equilibrio de su espíritu, defendió la civilización ante la barbarie. Arete de Cirene. La filósofa que enseñó libertad de pensamiento. Arete de Cirene vivió en el siglo IV a.C. Fue hija de Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica, una rama del pensamiento socrático que valoraba la felicidad, el autocontrol y el equilibrio personal. Aunque la filosofía cirenaica no es estoica en su raíz, Arete enseñó a más de 100 discípulos y se convirtió en una de las primeras mujeres que lideró una escuela filosófica por derecho propio. Rasgos estoicos. Autonomía filosófica. En un mundo donde las mujeres estaban excluidas de la esfera pública, Arete no solo estudió filosofía, la enseñó, la vivió y la transmitió. Lo hizo con independencia y autoridad, algo que refleja el ideal estoico del autodominio y la libertad interior. Valor de la virtud sobre el placer. Aunque los cirenaicos valoraban el placer como bien supremo, Arete enfatizaba que el mayor placer es la paz interior, aquella que se consigue con la virtud y el pensamiento claro, en total sintonía con el espíritu estoico. Aspasia de Mileto. La voz femenina en el corazón de la Atenas clásica. Aspasia vivió en el siglo V a.C. y fue una figura brillante en el entorno de Pericles, uno de los grandes líderes de Atenas. Aunque no fue estoica ni filósofa en el sentido académico, su vida estuvo marcada por la sabiduría, la argumentación racional y la influencia que ejerció desde la palabra, el intelecto y la reflexión. Rasgos estoicos. Firmeza intelectual en un entorno hostil, en un mundo profundamente machista, Aspasia frecuentó círculos de filósofos, participó en debates y fue mentora de figuras importantes como Sócrates. Su capacidad para resistir la crítica, los ataques morales y las acusaciones de impiedad con serenidad y lógica revela una fortaleza estoica, la virtud como escudo frente a la opinión pública. Dominio de la palabra y la razón. Los estoicos creían en el poder del logos, la razón universal, y Aspasia usó su don oratorio no para manipular, sino para inspirar y defender la importancia del pensamiento y la educación, incluso en tiempos de guerra e inestabilidad. Vivieron como filósofas, aunque no escribieron tratados. Estas mujeres, Porcia, Arria, Cornelia, Fania, Hipatia, Arete y Aspasia, no vivieron entre pergaminos y academias, sino entre decisiones difíciles, pérdidas, desafíos sociales y persecuciones. Aún así, hicieron de su vida un ejemplo filosófico. No necesitamos encontrar sus tratados porque ellas mismas fueron tratados vivientes, de virtud, templanza, libertad interior y resistencia ante la adversidad. En una cultura que muchas veces consideró a la mujer como un ser pasivo o secundario, ellas rompieron esa narrativa con cada acto de sabiduría, sacrificio o enseñanza silenciosa. Su legado nos recuerda que la filosofía no es una doctrina, sino una práctica diaria, una manera de vivir con propósito incluso cuando el mundo parece derrumbarse. A lo largo de la historia, estas mujeres nos demostraron que la sabiduría, la virtud y la fortaleza interior no tienen género ni época. Desafiaron los mandatos de su tiempo y convirtieron su vida en un ejemplo de resiliencia, dignidad y pensamiento profundo. Hoy, su legado sigue vivo.
En cada acto de templanza, en cada decisión tomada desde la razón y no desde el impulso, nos acercamos un poco más a esa fuerza estoica que ellas encarnaron con tanto coraje. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con quienes también creen en el poder transformador de la filosofía y el ejemplo humano. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué mujer de la historia crees que también merece ser recordada por su sabiduría y fortaleza? Tu voz y tu reflexión pueden ser la chispa que encienda el cambio en otra persona. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de la historia.